Te saludo en Jesucristo el Señor, que es la resurrección y la vida. Quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión en torno al Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma. Un domingo en que nuevamente nos vamos a encontrar con un texto tomado del evangelista Juan. Hoy día nos toca el texto de la resurrección de Lázaro. Esta es la séptima señal que el evangelista nos presenta y que es la más importante, podríamos decir nosotros, la guinda de la torta en cuanto a esas señales que ya se venían consignando en el evangelio. Y estas señales, decíamos nosotros en los videos anteriores, tienen por finalidad mostrar la identidad del Hijo de Dios. Hoy día nos vamos a encontrar nuevamente con un Jesús que manifiesta la gloria del Padre, pero que también manifiesta esos rasgos humanos debido a su encarnación. Por un lado, un Jesús que cultiva la amistad, que es algo también de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y por otro lado, un Jesús que llora frente a la muerte de uno de sus amigos. El texto nos muestra a estos personajes que entran, ¿verdad?, en juego en esta escena del Evangelio, que es Lázaro, el que está enfermo, y a sus hermanas Marta y María, que eran discípulos del Señor y también eran sus amigos que vivían en Betania, como dice el texto, y que era el lugar donde Jesús disfrutaba de la amistad, del compartir, y donde se quedaba cuando iba a esa zona. Hoy día el evangelista nos muestra este relato. ¿Para qué? Para poder también nosotros captar esa gloria de Dios, esa gloria de Dios que no solo se va a manifestar en la resurrección de Lázaro, sino también en lo que significa, ¿verdad?, este punto final para ser condenado a muerte, que es por donde nosotros también vamos a conocer y experimentar la glorificación del Padre en su Hijo Jesucristo. Nosotros veíamos el fin de semana anterior cómo Jesús, con la curación del ciego de nacimiento, decía yo, Jesús iba juntando puntos para ganarse esta condena a muerte. Bueno, hoy día nos encontramos con esa gota que rebalsa el vaso frente a los fariseos, frente a los doctores de la ley, y que a partir de este milagro deciden, ¿verdad?, emanar este decreto con la condena a muerte de Jesús. Hoy día este texto nosotros podemos estrujarlo, digamos, sacarle el mayor provecho posible, sobre todo teniendo en cuenta algunas realidades que se nos van presentando en la medida que nosotros vamos avanzando en la lectura y en la profundización del texto. Nosotros vemos, ¿verdad?, aquí cómo Jesús se dirige a Judea, se dirige, aún sabiendo que querían matarlo, pero va al encuentro de esta situación puntual, va al encuentro, ¿verdad?, de este dolor, de este sufrimiento que experimenta la familia de Lázaro, las hermanas de Lázaro, pero sobre todo va a darle la vida a Lázaro. ¿Para qué? Para que sus discípulos crean en él, y también preparen su mente, su corazón para lo que va a significar la muerte de Jesucristo y sobre todo su resurrección. Paréntesis. La resurrección de Lázaro es el preludio, el anticipo de lo que va a ser la resurrección del Señor. En este camino a Judea, Jesús presenta una pequeña parábola en el versículo 9, que es la del día y la de la noche. La vida de Jesús es como un día de camino, un día en el cual Él debe realizar la obra de Dios, la obra del Padre. Jesús en este día no tropezará, es decir, no morirá hasta que llegue su hora, es decir, la noche de su vida. Esto también nosotros debemos mirarlo desde una perspectiva más bien espiritual. Por otro lado, aparte de lo que acabo de decir, que tiene que ver con nuestra propia realidad en cuanto a caminar con el Señor, que ya se había presentado como la luz del mundo. Por lo tanto,
caminando con Él, seremos capaces de ir de día y en la noche no tropezaremos. Es decir, ¿por qué no vamos a tropezar? Porque vamos con Él, que es la luz. Si nosotros nos alejamos de Él, vamos a dejar de lado esa luz, la que nos va a llevar al fracaso, lo que va a llevar, ¿verdad? Podríamos decirlo nosotros en términos más sencillos, en darnos un buen porrazo. Jesucristo, decía yo, se presenta como este que va a dar la vida, va a dar el paso definitivo en cuanto, ya lo comentaba, en cuanto a la condena que van a hacer los fariseos sobre él, pero sobre todo para que se manifieste la gloria de Dios. Ya se pensaba que no había mucho que hacer en relación a Lázaro. De hecho, cuando Marta, una de sus hermanas, sale al encuentro de Jesús, le hace un pequeño reclamo, un pequeño, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Una queja por un lado, le dice, si hubieses estado aquí, pero por otro lado también manifiesta la plena confianza que tiene Marta en la persona de Jesús. Aún así sé que todo lo que tú le pidas a Dios, Él te lo concederá. Por otro lado, Jesús vemos cómo le responde, le dice, tu hermano resucitará. Pero Marta lo entiende desde una perspectiva solamente al final de los tiempos. Sé que resucitará en el último día. Todavía no logra comprender la capacidad y el poder que tiene Jesús para poder devolver la vida en ese preciso momento, en ese preciso instante. Por lo tanto, aquí vemos nosotros cómo Marta, a pesar de que ha confesado a Jesús con 3 títulos distintos que ya habíamos visto nosotros a lo largo del Evangelio, dice que es, por un lado, el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir, pero no logra entender que Jesucristo es la resurrección y que tiene esa capacidad no solo de dar la vida eterna, la vida futura, sino también de realizar el milagro de revivir a Lázaro, de resucitar a Lázaro en ese momento. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Esta confesión que hace Jesús sobre su identidad es el culmen de todo lo, podríamos decir nosotros, de todo este texto en cuanto a el poder que tiene Jesús y cómo se manifiesta como resurrección, como la vida. Él tiene la vida porque Dios se la ha dado, la tiene por sí mismo. Por lo tanto, esta vida es la que Él ofrece y como la ofrece, también nosotros debemos aceptarla y vivir como hombres resucitados. Hay otra frase que es hermosa en este texto cuando dice Jesús, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto nosotros lo podemos entender de 2 formas distintas. Por un lado, en la resurrección, en la vida futura, y por otro lado también en la resurrección nuestra en el tiempo presente, es decir, mirada desde un sentido espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros enfrentamos estas muertes espirituales a causa de nuestro pecado, también debemos mirar a Jesucristo, que es resurrección, que es vida, para poder nosotros también resucitar de todo aquello que nos tiene atados, nos tiene encerrados en un sepulcro, por decirlo de alguna manera. Si miramos la escena propiamente de la resurrección de Lázaro, nos vamos a encontrar con este Jesús que ora al Padre, se sabe y nos muestra su filialidad con el Padre, y también le da la orden a Lázaro de salir y ponerse a caminar. Lázaro, sal fuera. Y esto pide Jesús, ¿verdad? Como Lázaro estaba enterrado, sepultado en una cueva, tapado por una losa, pide que corran la piedra, y una vez que corren la piedra le da esta orden. Luego le dice a los que están presentes que lo desaten para que en el fondo pueda caminar. Y esto, decía yo, a mí me parece muy hermoso, porque también nosotros estamos llamados a mover la piedra de aquellos que están en situaciones de sepulcro, situaciones de muerte, y también a desatarle sus vendas. Por lo tanto, en esto nosotros no nos podemos hacer
los indiferentes, sino también debemos cargar con este mandato que el Señor le ha dado a aquellos que estaban presenciando esta escena, y que nosotros también debemos esforzarnos, sobre todo en este tiempo cuaresmal, de poder vivir con mayor intensidad. Para este domingo quisiera presentar algunos puntos importantes en cuanto a la reflexión personal. No se trata de ver los videos, darle un like y compartir, sino también en cuanto me puede servir a mí para mi oración personal, para la reflexión personal. Veíamos los domingos anteriores cómo los evangelios nos presentaban el nexo con los sacramentos. Vimos el bautismo, vimos la confirmación. Hoy día el nexo de este texto con nuestra vida eucarística, que es participación plena de lo que es el sacrificio pascual de Cristo, pero participación sobre todo en lo que es su resurrección. Por lo tanto, para que nosotros seamos capaces de vivir como hombres resucitados, debemos alimentarnos de ese Jesucristo que se hace presente en la Eucaristía. Yo siempre, cuando me toca hablar de la Eucaristía, pongo un ejemplo que quizás es un tanto infantil. Yo les pregunto a la gente: ¿conocen ustedes a Popeye? Popeye el marino, qué sé yo. Y la gente, claro, queda sorprendida porque el cura les pregunta eso. Pues yo les digo: miren la figura de Popeye, cuando él necesita vencer al enemigo, necesita rescatar, digamos, a Olivia. ¿De dónde saca la fuerza? La gente me responde: de la espinaca. Nosotros los cristianos, ¿de dónde vamos a sacar la fuerza para continuar caminando hacia la resurrección, experimentándolo ya en esta tierra? Es justamente de Jesucristo Eucaristía. Por otro lado, decía yo que otro punto importante es reconocer nuestras muertes espirituales, y cómo nosotros, a partir de ese aferrarnos a Jesús, que es luz, poder también salir de todo aquello que nos tiene en el sepulcro, no nos tiene viviendo alegres, no nos tiene viviendo felices, sino más bien en la tristeza, en la amargura, en el peso de nuestro propio pecado. Por lo tanto, que sea este Jesús que nos permita a nosotros también ir experimentando resurrección poco a poco en este caminar hacia la Pascua con el Señor. Y el último punto es, que ya lo mencionaba quizás un poco anteriormente, es el querer mover la piedra del otro, la piedra del sepulcro del otro, poder desatarle las vendas. Nosotros muchas veces actuamos muy mal como cristianos. En vez de mover la piedra para que el hermano salga y vea la luz del Señor, nosotros cargamos esa piedra, como que impedimos que esa piedra se pueda mover. Y lo que es aún más triste, no queremos desatarle las vendas para que esa persona se sienta resucitada, se sienta liberada y se ponga también a caminar y pueda volver a la vida. Por lo tanto, siento yo que estos 3 desafíos pueden iluminar este tiempo de Cuaresma que nos queda, preparándonos a la celebración de Semana Santa, que ciertamente serán unas celebraciones distintas, pero también depende de nosotros con cuánta profundidad la queramos vivir. Pidámosle al Señor entonces que nos dé esa fuerza de creer en su resurrección, que podamos también ver y manifestar su gloria en la persona de Jesucristo, y podamos ser capaces nosotros de ser agentes que mueven la piedra, que desatan las vendas y que animan a otros a encontrarse con Jesús Eucaristía, que es la fuerza en nuestro camino. Que sea el Señor Dios Todopoderoso que nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.